Muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos iniciando una tercera jornada del Seminario Humedales del Paraná, organizado por la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Rosario. Antes de continuar, les contamos que decidimos agregar una cuarta jornada, que va a ser el próximo lunes 3 de agosto, donde vamos a abordar dos temáticas que habían quedado afuera del programa inicial. Una es sobre peces del Paraná y sus aspectos ecológicos, a cargo de Fabio Baena, y la otra exposición, a cargo de Sandra Escudero, va a ser sobre cultura isleña con una mirada desde la arqueología. Así que, bueno, el próximo lunes va a ser la cuarta y última jornada de este seminario. Hoy vamos a trabajar una problemática que venimos abordando, que son las problemáticas de los humedales, que se vienen trabajando y desplegando en las distintas exposiciones, pero que se van a profundizar en el día de hoy, con dos personas que conocen mucho del tema. En primer lugar, Laura Prol, que es antropóloga e integrante del área humedales del Paraná, del Taller Ecologista. Y en segundo lugar, con Jorgelina Iba, que es periodista ambiental, editora del sitio de noticias dosambientes.net y colaboradora del sitio airedigital.com.ar. Los dejamos con Jorgelina y con Laura. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al seminario. Mi nombre es Laura Prol, integro Taller Ecologista y vamos a conversar sobre las problemáticas ambientales de nuestros humedales. La propuesta de la charla fue armar un marco general para entender de manera integral las problemáticas ambientales de los humedales del Delta del Paraná. Entonces, la propuesta es hacer, digamos, un paneo general sobre aquellas actividades humanas que están vinculadas a estas problemáticas, porque es interesante poder pensarlas de manera regional e integradas en lo que desde las organizaciones insistimos son los modos de producción, distribución y consumo de todos los bienes que hacen a nuestra vida cotidiana, tanto en las ciudades como en el campo y en el delta. Bueno, para poder identificar cuáles son estas actividades humanas vinculadas a estos modos y estilos de vida, es interesante poder reconocer los ambientes y paisajes naturales de la región y a dos escalas, a nivel continental y a nivel de nuestro país, ¿no? Y luego, dentro de estos ambientes y paisajes naturales, los territorios en los que tienen lugar estos modos de producción, distribución y consumo, y también de asentamiento humano. Y luego hay otra cuestión importante vinculada a las problemáticas ambientales de los humedales, que es la cuestión interjurisdiccional. Entonces también la vamos a tener en cuenta. Bueno, en relación a los ambientes, ya se han referido en las charlas anteriores, aquí solo recordar que el Delta del Paraná forma parte de la cuenca del Plata, del sistema de humedales de los ríos Paraná-Paraguay, que se inicia en el Pantanal, en Brasil, y que a través del río Paraguay y el Paraná finaliza en el río de la Plata. Es uno de los sistemas de humedales más extensos del mundo y nuestro delta está situado en la porción sur de este sistema. Es decir, que nosotros tenemos humedales gracias a toda esta gran cuenca y sus diversos tributarios y este macrosistema de humedales que abarca toda el área sur del cono sur. Por otro lado, el delta se ubica en la región centro-litoral de Argentina, ¿no? Está comprendido por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Y esta región tiene una particularidad, ¿no? Es la región más densamente poblada del país, alberga los centros urbanos más importantes de Argentina y donde se desarrollan las economías de gran escala. Pensemos que en esta región se encuentran emplazados los complejos industriales,
siderúrgicos y de metalmecánica, los complejos agroportuarios. Aquí nomás los tenemos emplazados en el cordón industrial, en nuestra región, en el Gran Rosario, y también en las áreas rurales se desarrolla la agricultura de monocultivo, la agricultura industrial que abastece los complejos agroportuarios, ¿no?, de exportación. Son todas, digamos, economías consideradas de gran escala por el volumen de la producción, el procesamiento y la exportación, que involucran todas. Y en el delta, digamos, la población y la economía contrasta claramente con estas economías de escala. Allí residen población isleña ribereña. En general es una población que tiene una distribución dispersa en el territorio. En algunos núcleos está concentrada, pero no es lo más habitual. Y las actividades que se desarrollan son actividades primarias, fluviales y rurales. Y son actividades tradicionales. Entonces, las problemáticas ambientales de los humedales del delta están vinculadas a todas las actividades que se desarrollan dentro de estas economías, tanto de escala como de las actividades tradicionales que se desarrollan en el delta, y que tienen lugar a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná, en sus distintos ambientes, y en los territorios isleños, ribereños y del continente de la región centro-litoral. Es interesante poder pensar que los ambientes fluviales del Paraná albergan distintos territorios y poder reconocer las actividades que desarrollamos en ellos, porque están estrechamente vinculadas a estas problemáticas. Bueno, aquí en estas imágenes podemos ver algunas de estas actividades en los ambientes y los territorios de nuestra región, ¿no? Allí vemos la ciudad de Rosario, en la margen oeste del Paraná, y allí mismo se emplazan los complejos agroindustriales e industriales, en las áreas continentales la producción agrícola, la hidrovía, que se extiende alrededor de 3.400 kilómetros desde el río Paraguay hasta el río de la Plata, la hidrovía Paraguay-Paraná, por donde sale la producción agrícola, fundamentalmente agrícola, de toda la cuenca del Plata. Y luego, otra gran obra de infraestructura, la hidrovía es una obra de infraestructura de gran envergadura, y otra gran obra de infraestructura es la conexión vial Rosario-Victoria, que comunica las dos ciudades y que corta en dos el valle de inundación del río Paraná, que es el delta, ¿no? El delta es un gran humedal que al mismo tiempo es el valle de inundación del río. Estas son grandes obras de infraestructura, de comunicación, destinadas a la comunicación terrestre, de áreas urbanas y de provincias, que también tienen impacto y generan distintos problemas ambientales. Y en el delta medio, las actividades más importantes que se desarrollan, que derivan de actividades tradicionales del delta, pero que en las últimas décadas han tenido una serie de transformaciones muy importantes en cuanto a la expansión de estas actividades y a su crecimiento productivo, que son la ganadería. Y allí vemos vinculada a la ganadería dos imágenes. Una es la de un camino con un tractor, que es una de las bajadas de la conexión vial, que permite conectar por vía terrestre las áreas del continente a los humedales isleños, ¿no? A partir de la conexión vial se han realizado numerosas bajadas, y algunos productores han extendido una serie de terraplenes para poder ingresar por vía terrestre a su campo, con todas las complejidades que esta obra de infraestructura, también menor en relación al puente, pero es una obra de infraestructura, trae para el ambiente. También vemos los grandes incendios que están vinculados fundamentalmente a la producción ganadera. Hacia la parte sur de la diapositiva vemos, digamos, el traslado de los estilos de vida urbanos hacia los humedales, a través de los usos recreativos de las islas. Y en el extremo norte vemos una nueva actividad que, si bien es tradicional del delta, en este contexto realmente
si bien se están desarrollando en algunos sectores, puede llegar a ser una amenaza importante para nuestros humedales, como es la extracción minera, es decir, de arenas silíceas que están destinadas a la extracción de hidrocarburo en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Bueno, también vemos la pesca comercial, allí se ve un barco con sus laderas para el acopio, y en el extremo sur, del lado derecho, lo que podemos ver son terraplenes, grandes terraplenes utilizados para la producción agrícola. Esto ocurrió aquí en el Delta Medio, en las cercanías de la ciudad de Villa Constitución. Una característica que tienen todas estas actividades es que en las últimas décadas, tanto las desarrolladas en continente, en el Paraná o en el Delta, han sufrido una serie de transformaciones, como les decía antes, vinculadas al crecimiento económico de estas actividades. Y se caracterizan por hacer un uso intensivo y extensivo de los ambientes y los bienes naturales, de los humedales. Algunas son actividades de gran escala y orientadas a los mercados globales. Estas actividades generan diversos efectos en los paisajes, los ambientes y la biodiversidad, y pueden afectar la integridad ecológica de los humedales, esto es, sus características y las funciones ecológicas que cumplen los humedales. Bien, ¿cuáles son las principales problemáticas ambientales en el río y los humedales asociados a estas actividades? Vamos a hacer un breve repaso. Modificaciones en el funcionamiento hidrológico por obras de infraestructura para el transporte y la urbanización, como veíamos la ruta a Victoria, que es un gran terraplén que atraviesa el valle de inundación del río, y también obras de infraestructura para emprendimientos residenciales. Cuando llegamos a Victoria podemos ver la elevación de los terrenos y las construcciones urbanas en plena isla. También modificaciones en el lecho del río, a través del dragado para la hidrovía y la actividad minera, como les contaba recién, ¿no? La contaminación de cuerpos de agua por los efluentes urbanos, industriales y portuarios con deficiente tratamiento que provienen de las ciudades y los complejos agroportuarios, y también por el uso de agrotóxicos en el continente y en las islas. Hace unos años pudimos conocer las investigaciones que están haciendo desde la Universidad de La Plata respecto a la contaminación por agroquímicos en el río. Otra forma de afectación y otra problemática vinculada sobre todo a los estilos de producción y consumo en las grandes ciudades, está vinculada a la contaminación por plásticos y microplásticos. Hay también en los últimos años se han generado toda una serie de investigaciones que están dando cuenta de este tipo de contaminación, y también hay acciones desde las organizaciones al respecto, ¿no? La experiencia de Más Río, Menos Basura está trabajando este tema en los últimos 3 años. Otras problemáticas están ya más emplazadas en las islas, ¿no? En los humedales. Hay una alteración de la fisonomía del paisaje por emprendimientos inmobiliarios o residenciales en las islas. Lo que estamos viendo es que de manera paulatina se están realizando construcciones que no respetan las características del terreno ni del paisaje, y tampoco por los criterios de edificación, ¿no? Y esto es algo que no se está atendiendo. También la alteración de los modos de vida isleños por los usos recreativos y turísticos derivados de estilos de vida urbanos. Una problemática que viene ya desde varios años es la pampeanización de los humedales. Lo mostrábamos recién con la foto de los indicamientos para la producción agrícola. Pampeanización quiere decir convertir a terrenos que son, digamos, cuya característica es la de humedal, en terrenos terrestres, ¿no? Mediante la construcción de terraplenes para evitar el ingreso del agua o morigerar este ingreso a los campos ganaderos o agrícolas. Algunos de estos terraplenes, como veíamos antes, están asociados a la conexión vial. La degradación de ambientes y la afectación de las funciones ecológicas que prestan
por recurrentes incendios de pastizales que están fundamentalmente asociados a la ganadería de islas. Esto trae toda una serie de efectos directos e indirectos en el ambiente, y además su extensión en el año y su recurrencia plantea realmente riesgos importantes, y sobre todo en un contexto de bajante. La sobrepesca y la caza furtiva. La pesca, desde hace unos 20, 25 años, está destinada a los mercados externos también. Si bien se regula a través de cupos, bueno, es una actividad que es de río, es una pesca de río, y no es frecuente que los peces de río se comercialicen en los mercados externos. Bueno, en Argentina sí, con todas las complejidades que esto trae. Y finalmente, otra cuestión que está vinculada a las problemáticas ambientales, quizá ya no generándola, pero sí por las dificultades que trae en cuanto a la regulación de las actividades que la generan y al control y a aplicar medidas de protección ambiental, se vincula con la característica del delta, que es una región compartida entre 3 provincias. Y además, el cauce del río, el cauce principal del Paraná, es de jurisdicción nacional. Cada jurisdicción, como les decía, posee distintas normas que regulan las actividades humanas en los territorios, de producción, de distribución, transporte, de vertidos, de desechos, etcétera, y de protección ambiental. Muchas veces estas normas no están coincidiendo, no convergen, no son contradictorias, y también los gobiernos la aplican de una manera divergente, y esto también trae digamos, una serie de consecuencias a la hora de abordar estas problemáticas. Y no existe todavía un ámbito interjurisdiccional, es decir, compuesto por estas 4 jurisdicciones, que permita abordar de una manera coordinada todas estas problemáticas. Entonces, bueno, como para terminar, nos consideramos que si bien es complejo poder abordar esta diversidad de problemáticas en un mismo momento, porque todas están vinculadas a nuestros modos de vida, a la producción de alimentos industrial, que son los que consumimos en las ciudades, a los estilos de recreación, a la generación de divisas que tiene el país a través, por ejemplo, de la hidrovía y demás. Sí nos parece que es importante que los gobiernos avancen en generar un ámbito de tratamiento de estas problemáticas, un ámbito interjurisdiccional, y que comiencen a avanzar al menos en el ordenamiento ambiental del delta y los humedales, empezar por aquellas actividades que quizá más claramente están generando impactos en los humedales y en el territorio del delta, y siempre con la posibilidad de una participación ciudadana efectiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos hicieron los participantes, que la verdad son todas muy interesantes. En principio, varias preguntas coinciden, entonces las agrupamos en 2 grandes temas. Uno que está vinculado a los usos que hacemos de nuestros humedales, y el otro tema refiere a las áreas protegidas, ¿no? Como una de las estrategias para abordar estas problemáticas. En primer lugar, bueno, Beatriz, Irene y Gustavo preguntaron acerca de la actividad ganadera, ¿no? Si es compatible con la protección de los humedales, si es una actividad viable, si hay estudios de la capacidad de carga, es decir, cuántos animales los productores deberían tener por hectárea, cada hectárea de su campo, y respecto al uso del fuego para el manejo de las pasturas. Bueno, la ganadería se viene desarrollando en el delta del Paraná desde hace décadas e incluso cientos de años, porque hay evidencias de que ya en la época de la colonia, digamos, se realizaba esta actividad, quizá obviamente no con el volumen y la escala
que tenía en esa época, pero es antigua, y también hay incluso registros de el uso de fuego para el manejo de las pasturas. No obstante, como decíamos en la presentación, hoy la ganadería se realiza a gran escala, por tanto es importante que esta actividad incorpore criterios de conservación, y para ello debe tornarse compatible con la conservación de los humedales. Sí hay estudios acerca de capacidad de carga, desde hace varios años hay ecólogos, agrónomos, técnicos, también de INTA, que vienen trabajando en este tema. Hay una serie de recomendaciones acerca de la cantidad de animales por hectárea, cuál sería la cantidad más adecuada por diversas razones, digamos, que tienen que ver no solamente con, digamos, que exista forraje, es decir, que existan pasturas naturales para alimentar el ganado, sino también para preservar, digamos, las comunidades vegetales de los humedales, porque los campos están en los humedales. Eh, y también hay estudios, digamos, estos estudios lo que analizan es que la capacidad de carga varía a lo largo del año, es decir, no hay una sola capacidad, digamos, una capacidad de carga única, sino que eso varía con las estaciones del año, las condiciones de bajante y creciente del río, etcétera. Respecto del uso de fuego, también hay incipientes estudios acerca de si recurrir o no al fuego para el manejo de las pasturas, y también hay estudios sobre otras formas de manejo de pasturas naturales que no recurran al fuego. Es decir, que ya hay estudios y experiencias iniciadas en ese sentido, y a partir de ello, de estos trabajos que se vienen haciendo en terreno, y algunos productores también lo vienen explorando y evaluando, se podría tratar de avanzar hacia una compatibilización de la actividad ganadera que se desarrolla en los humedales. La actividad ganadera que se desarrolla en islas, buena parte de la carne que se produce se exporta, por tanto es importante que los productores puedan incorporar criterios de conservación, ¿no? Para no degradar los entornos en los que ellos están utilizando para producir y vender carne vacuna de calidad a los mercados externos. También hay preguntas acerca de otros usos, ¿no? Como la caza furtiva, los usos turísticos y los emprendimientos inmobiliarios. Las preguntas eran si hay normas que regulen estas actividades y si hay un control efectivo. Normas hay normas provinciales, hay normas municipales, sobre todo en el tema de emprendimientos inmobiliarios. Lo que siempre escasea son los controles efectivos, las inspecciones y una presencia más clara, sobre todo del municipio de Victoria en las islas, para poder regular estas actividades, ¿no? Que tienen, sobre todo la de los emprendimientos inmobiliarios, tienen una capacidad de transformación, como decíamos antes en la exposición, una capacidad de transformación muy importante de la fisonomía y de las características de los humedales. Entonces es una cuestión que hay que tener muy en cuenta a la hora de que se desarrollen emprendimientos de este tipo, y también a la hora de el desarrollo de emprendimientos turísticos. Bueno, y el otro grupo de temas, de preguntas, están vinculadas a las áreas protegidas, que allí Carlos, Verónica, Liliana y creo que alguien más había realizado alguna de estas preguntas. La orientación de las preguntas era conocer acerca de las distintas categorías de protección que hay en los humedales y si realmente son, digamos, instancias efectivas. Algunos de los participantes proponían, bueno, que se destine todo a Parque Nacional o a una categoría de conservación estricta, lo cual es complejo porque el delta del Paraná es un territorio productivo, pero también es un territorio de vida de población isleña y ribereña. En nuestra región, como yo les contaba antes, la población es de carácter disperso,
y es isleña ribereña porque tiene un vínculo residencial con las riberas, entre islas y riberas, bueno, y es su territorio de vida. Entonces, la creación de áreas protegidas debe considerar estas cuestiones. No solamente en las islas se desarrollan actividades a gran escala, como la ganadería y la pesca, sino también se desarrollan otras actividades que llevan adelante los pobladores isleños y bueno, muchos de ellos viven, en las islas hay escuelas, sobre todo hay escuelas, casi no hay centros de salud, solamente hay uno aquí en Charigüe, pero luego no hay. La gente depende mucho, digamos, de todos los servicios que proveen en las ciudades. Entonces, bueno, el desarrollo de áreas protegidas es importante tener en cuenta que es complejo y que debe atender estas cuestiones, ¿no? Que las islas son territorio de producción y de vida de población isleña. Respecto a las categorías, bueno, en nuestra región hay varias ya creadas. Están los dos parques nacionales, el Parque Nacional Predelta y el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Esos dos parques y otra porción lindera a los parques forman parte del sitio Ramsar Delta del Paraná. Hay un comité, un comité interjurisdiccional de manejo del sitio Ramsar, conformado por las dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos, y parques nacionales también está, hay distintos actores de la sociedad civil, hay organizaciones ecologistas, universidades, INTA, bueno, muchos actores interesados en la protección de los humedales. Luego, todas las islas de Victoria han sido declaradas reservas de usos múltiples, por lo cual tiene una normativa, si bien es general, pero que la reconoce como área protegida, y esta reserva ya fue incorporada al sistema de áreas protegidas de la provincia de Entre Ríos. Y nosotros en Rosario tenemos también en las Islas de Victoria una reserva municipal que, si bien no está formalizada, bueno, también es un área protegida. Lo que nos parece muy importante es que cualquier iniciativa de conservación a través de áreas protegidas, cualquiera sea su figura jurídica, ¿no? Porque las áreas protegidas van de las categorías más estrictas a las más flexibles y que permiten el desarrollo de actividades productivas y el asentamiento de la población, que cualquier iniciativa de creación, decía, se realice en el marco del Plan PIECAS, que es este plan de ordenamiento territorial y ambiental que se desarrolló hace unos años y que considera la creación de áreas protegidas como parte de una estrategia más amplia de protección de los humedales, basado justamente en el ordenamiento y la regulación de las actividades que se desarrollen en el delta. Digamos, tanto las actividades productivas, como puede ser ganadería, caza, pesca, apicultura, como las actividades de conservación. Porque en el ordenamiento ambiental se entiende que la conservación también es una actividad, ¿no? Es una actividad junto con las otras, una actividad humana, obviamente, que se desarrolla en beneficio de la protección de los humedales y de su preservación. Pero es importante pensarlo como parte de una estrategia integral. Bueno, creo que hasta aquí hemos abordado de manera general todas las preguntas de los participantes, que han sido muy interesantes, por otro lado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de este seminario sobre nuestros humedales, lo mejor que tenemos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, lo que nos define culturalmente, históricamente, productivamente también, cómo no. La idea es poder conversar un ratito sobre las problemáticas más importantes que tienen los humedales en esta región. Como yo soy periodista, como también decían algunos compañeros, hay algunos biólogos, fotógrafos, militantes de organizaciones ambientalistas, cada cual desde su enfoque, desde su lugar, creo que puede aportar a sumar a este debate para, en definitiva, poder conocer mucho mejor el territorio que nos contiene, que nos define. Conociéndolo mejor, estoy convencida lo vamos a poder defender mejor
y si lo defendemos vamos a salir ganando todos porque el sistema es uno solo, el de la naturaleza y por supuesto el del ser humano. El humedal que está frente a Rosario, lo que antes decíamos la isla, ir a la isla, es un lugar magnífico que nos brinda una cantidad enorme de servicios ecosistémicos, de beneficios, y que también está sometido a muchas presiones, a muchas tensiones desde hace muchos años. Creo que hay algunos hitos o algunas cuestiones que vale la pena, sobre las cuales vale la pena insistir un poco más en el particular. Tal vez uno de los principales agresiones que sufrió el territorio y que sigue padeciendo, a mi entender, es la ruta que une las ciudades de Victoria en Entre Ríos con Rosario. Son 60 kilómetros que pueden verse desde esta imagen satelital o pueden verse cuando uno circula en un vehículo, que realmente producen un tajo, una costura al paisaje, al territorio, que lo divide de manera muy brutal a lo largo de 60 kilómetros. La ruta, el puente, comenzó a construirse en el año 97, a finales de la década de 1990, y se inauguró finalmente en el año 2003. Si hubo algún estudio de impacto ambiental, nunca fue demasiado difundido ni demasiado conocido. Lo cierto es que lo que debía ser en un principio una ruta mucho más construida sobre pilotes, que permitiera que el sistema natural que estaba atravesando tuviera en un máximo posible sus ritmos, sus pulsos, eso no ocurrió, y hoy la gran mayoría de la ruta está montada sobre terraplenes que cortan realmente, como decíamos antes, el territorio en dos. La ruta es una colección de desastres ambientales. Tampoco hace falta ser muy, muy observador ni muy experto para darse cuenta, si uno la transita, la cantidad de problemas que tiene. No tiene, por ejemplo, pasafaunas, no fue pensado ni luego tampoco se incorporó con el tiempo. Uno dice, a lo mejor en los 90 a nadie se le ocurrió, bueno, en el 2020 parece que a nadie se le sigue ocurriendo, por ejemplo, que tenga sectores como tienen rutas sin ir más lejos en Misiones, no hace ni siquiera falta ir a otro país, para que respete algún tipo de principio de lo que se denomina la ecología de caminos, que los animales que transitaban el lugar de manera atávica puedan seguir haciéndolo una vez intervenido el ser humano con una ruta. Esto, por ejemplo, se traduce cuando hay crecientes, sobre todo, en muchísimos atropellamientos de fauna, de vuelta, no es nada raro ver esto, es una agresión tremenda a la fauna del lugar, y también, por supuesto, es un agregado a la inseguridad vial de una ruta de por sí bastante delicada para transitar. No hay tampoco controles sistematizados de velocidad, no se recibe información suficiente cuando se ingresa a la ruta por Entre Ríos o por Santa Fe sobre que se está atravesando un área naturalmente protegida, donde la velocidad debiera ser sí o sí una cuestión absolutamente controlada, por ejemplo, por el tránsito de animales. No se informa correctamente sobre la prohibición de detenerse a acampar, a pescar, a hacer picnic, y es muy frecuente y muy usual ver gente en los bordes de la ruta haciendo este tipo de actividades. No tiene buena infraestructura, no hay ningún tipo de separación entre, por ejemplo, los territorios que uno ve sobre los costados de la ruta y la ruta, para evitar que la fauna pase de vuelta, sobre todo cuando crece el río. Todo esto, que es un crimen ambiental que nunca fue debidamente tomado en cuenta, a pesar de que las organizaciones ambientalistas lo denunciaron muchísimas veces, termina siendo además un enorme peligro vial a una ruta muy transitada, porque conecta dos provincias con mucho movimiento y lleva incluso después hasta Brasil. Algunas fotos que quería compartir respecto a lo que mencionaba al principio, el atropellamiento de fauna silvestre, un problema muy grave, muy grave, que se ve así nomás, de manera muy clara, cuando crece un poco el río y los animales terminan encontrando en plenes algún refugio donde estar. Estas imágenes son del verano pasado, de vuelta a la situación de bajante que atraviesa el río desde hace casi un año, permite
no es la bajante la que permite, es la falta de control, por supuesto, la falta de multas. Pero al estar bajo el río, los autos pueden ingresar a la zona de islas, algo que debería estar, que está absolutamente prohibido, generando un desastre, una destrucción enorme de biodiversidad, del hábitat de numerosas especies vegetales y animales. Esta es la tranquera, está muy cerca de Rosario, estos antes, cuando uno va de Rosario hacia Victoria, justo antes del peaje a mano izquierda hay una bajada, ahí entran no solo autos, entran camiones, por ejemplo, que entran y sacan ganado, lo hemos visto. Este es el cartel que parece un poco un chiste de mal gusto, ¿no? Prohibido el paso solo con autorización. Bueno, decenas de autos cuando quieren, y también hace referencia a Puentes del Litoral, que es la empresa que tiene concesionada la ruta y que también históricamente se desentiende de las cuestiones de control. La basura, la contaminación que deja las personas que hacen camping, que van a pescar, todo en una zona donde no debería pasar esto, es una zona en los papeles protegida. En el año 2016 hubo un informe de la Auditoría General de la Nación muy lapidario con el estado justamente de no sustentabilidad, el poco respeto que lo ambiental recibe por parte tanto del concesionario como de las provincias, como de los organismos que debieran controlar, y cada vez que hay un problema siempre caemos en una especie de juego del gran bonete donde la empresa privada dice que la responsabilidad de los organismos de control, los organismos de control dicen que son de las provincias, una provincia dice que es de la otra, y así terminamos con este problemón. Me parece que la ruta Victoria entonces, este tajo que corta en dos el humedal, es uno de las situaciones, de las problemáticas socioambientales que tenemos en nuestra región más graves y que más merecen nuestra atención, y que por ahora, a pesar del esfuerzo muy grande que hacen las organizaciones desde hace años para que haya mayor información, mayor toma de conciencia, mayor control, la realidad es que uno sigue viendo episodios verano a verano que se repiten. Otro de los problemas, bueno, yo intento centrarme bastante en la actualidad, que es lo que trabajo por mi profesión, son los usos del territorio. Ya han hablado varios de los expositores en relación a esto. La ganadería de islas es tal vez uno de los usos productivos que tiene el territorio más difundido, que en las últimas semanas por también efecto de las quemas sobre las cuales más se ha hablado. Esto viene acompañado, además de quemas, de encicamientos, de terraplenes, toda una modificación del territorio natural del delta que genera un desequilibrio de un sistema que de por sí es frágil y que después no puede encontrar o equilibrarse o volver a ser resiliente como naturalmente podría hacerlo. Estas son también postales, bueno, y gracias a los compañeros del Paraná No Se Toca por suministrar tan buen material audiovisual a través de las redes. Esta foto la saqué del Facebook del Paraná No Se Toca. Es lamentablemente una postal también muy habitual que uno ve desde la ruta, de vuelta, no hace falta ser un gran investigador, ni que el Estado tenga gigantescos recursos para ver qué se está haciendo en un territorio donde la legislación solo se podrían hacer actividades productivas compatibles con el medio ambiente. Bueno, una retroexcavadora, una maquinaria pesada, nunca puede ser compatible, que está levantando, además, como se ve, clarísimo. Un terraplén nunca puede ser compatible con ningún tipo de cuidado del ambiente. Vemos más maquinaria pesada también. Esto es de hace muy poquitas semanas, no es tampoco algo viejo, es algo que sigue pasando. La pesca, la sobreexplotación pesquera, Pablo lo mencionaba hace un rato, es también uno de los problemas o problemáticas ambientales que tiene todo el delta del Paraná. Acá vemos directamente a los camiones de los frigoríficos, en este caso frigoríficos que están sobre la costa entrerriana, que acceden directamente a la isla, tampoco deberían poder, pero lo hacen, para llevarse el pescado de manera directa. Hay toda una cuestión relacionada con la exportación de pescado de río, un debate recurrente entre científicos, ambientalistas y funcionarios
año tras año. Este año, ya el año pasado, con la situación de bajante y sequía histórica que atraviesa el río Paraná, hubo muchísimos pedidos para que se estableciera en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, que son las provincias que más exportan pescado de río, se estableciera una veda extraordinaria en función de lo afectado que está el sistema natural por la muy escasa cantidad de agua. Fue todo un debate bastante largo, se redujo finalmente el cupo, pero lo cierto es que hay un negocio que empieza en pesos y termina en dólares, entonces también cuando hay movimientos del dólar, y es algo que también en Argentina suele pasar, lamentablemente con bastante frecuencia, lo que se paga pescador, unos 12 pesos el kilo de sábalo, termina exportándose, o sea, 20 centavos de dólar, si se toma en cuenta el dólar a 70 pesos, el dólar oficial, se exporta a $1.20 el kilo, ¿sí? Se compra a 20 centavos de dólar, se exporta a un precio que es 7 veces mayor, 7 veces más caro. Esto genera que es un excelente negocio para los frigoríficos que exportan, claramente no para los pescadores artesanales de la región, que son pobres desde que existen, creo, si es una población muy vulnerable desde lo social, muy afectada también por la dolarización de insumos como las redes, como el combustible, como las piezas de los motores de las lanchas. Bueno, tenemos ahí una situación de pesca del recurso complicado. Recordemos que se exporta sobre todo a Bolivia, Colombia, a Brasil. El sábalo es la especie que más puebla el río Paraná, la que más se exporta también, la que comercialmente más se trabaja en el centro y el sur de la provincia de Santa Fe. El surubí, más asociado a la pesca deportiva, es más donde se suele poner el eje, el ojo, en el norte de la provincia de Santa Fe. Y finalmente, para terminar este repaso o esta recorrida por las principales cuestiones de actualidad, de problemas, de tensiones que padece el humedal en la zona centro-sur de la provincia de Santa Fe, bueno, acá tenemos, más usos de las islas, esto de intentar llevar la ciudad a la isla, ¿no? Fiestas electrónicas, contaminación sonora, muchísima generación de basura, también fue mencionado ya en el seminario este desconocimiento total, esta falta de respeto total a lo que es el otro territorio, donde no se pueden trasladar los usos y formas de la ciudad, porque atentan directamente contra el equilibrio del sistema. Y para terminar ahora sí, las quemas, que son un poco el tema que nos ha estado ocupando y que han monopolizado la atención de la opinión pública y también de muchos medios en las últimas semanas, en los últimos meses. Lamentablemente vamos hacia un año que va a ser récord en cuanto a cantidad de focos de incendio en toda la zona Piecas Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe en el norte hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. Todas las semanas el Museo Antonio Escaso de San Nicolás hace un trabajo tremendo de relevamiento de focos, contando la cantidad de focos de esa semana, la cantidad de focos totales del año. Este año, como si le faltara algo, al 2020, bueno, también lamentablemente vamos a tener un récord de quemas, es difícil saber cuál es la superficie total que ha sido quemada. Algunas aproximaciones que se han hecho superponiendo imágenes satelitales, intentando hacer algunos cálculos informáticos, yo creo que solo tomando los límites del Gran Rosario, si no toma San Lorenzo hacia el norte, Villa Constitución hacia el sur, probablemente estemos ya en una superficie quemada aproximada de unas 500 kilómetros cuadrados. Lo cual es gigantesco si tenemos en cuenta que Rosario tiene algo así como 180, 190 kilómetros cuadrados, ¿no? Vamos más del doble, casi el triple de la superficie de la ciudad, como para tener un punto de comparación en lo que va del año, y vamos un poquito más de medio año solamente. Las causas están asociadas casi todas, eso lo va a tener, y ojalá lo haga lo antes posible que determinar de manera fehaciente la justicia. Hay muchas
causas judiciales en curso, tiene que acelerar la justicia, que los fiscales actúen mucho más de oficio, y que se acelere para poder ser efectiva, porque si no corremos siempre el problema de atrás. Entre las causas que más se mencionan son los usos productivos del humedal, el uso ganadero como mencionábamos antes, también la presión de sectores inmobiliarios en cercanía de ciudades, cazadores furtivos, algún tipo de vandalismo probablemente. Hay algunos datos respecto al terraplamiento, a los terraplenes y a los endicamientos en base a estudios que ha hecho la Fundación Humedales que me parecen que son muy gráficos en relación a cómo este uso productivo del territorio lo está modificando de manera irreversible. Según la Fundación Humedales, alrededor del 12% del territorio del Delta ha sido modificado con terraplenes o con endicamientos, 247.000 hectáreas, hay 6.913 terraplenes detectados a través de análisis de imágenes satelitales. Esto significa más de 8.800 kilómetros de extensión de terraplenes en la zona del Delta. Bueno, para terminar, una pasada muy rápido por el capítulo judicial, lo mencionábamos antes, hay un surtido de denuncias en el fuero federal de Entre Ríos, en el fuero provincial de Entre Ríos, hubo presentaciones ante la Corte Suprema, lo mencionábamos en el caso de la Ruta Victoria, hay dictámenes de la Auditoría General de la Nación, pero rara vez hay actuaciones de oficio de fiscales o agentes de los poderes judiciales para investigar o detener los delitos que se cometen en el humedal, y lo cual lleva a que haya demoras tremendas en la prevención, en el control, y que año tras año, en definitiva, terminamos viendo la misma película, ¿no?, de quemas. Este año, sin duda, potenciado por la falta de agua. Vamos ahora a repasar algunas de las preguntas que fueron llegando, y gracias por tantas inquietudes y tanta participación, femenina sobre todo, son todas preguntas hechas por mujeres. Graciela pregunta cómo han afectado las quemas al humedal y si se puede revertir esto. Bueno, las quemas afectan al humedal desde un montón de ángulos, de aspectos. Afectan al suelo por pérdida de materia orgánica, por generar, cuando el suelo está tan seco, tiene tan poca agua como ocurre ahora por la sequía y por la bajante, no solo se quema lo que llaman vegetación aérea, sino también, por ejemplo, las raíces. Todo esto demora la regeneración que habitualmente se hace de manera natural del propio sistema, teniendo en cuenta que además el fuego es un sistema, es un elemento más bien ajeno al que donde la regulación natural se hace por el agua y no por el fuego. Afecta, por supuesto, también a la fauna que habita en el lugar, a muchos de manera directa, porque no pueden escapar a los incendios, sobre todo anfibios, reptiles, algunos mamíferos. Las aves, que son mucho más rápidas de movimiento, tal vez sí pueden escapar de los incendios, pero después se encuentran con que su hábitat quedó absolutamente destruido. Donde nidifican, donde se alimentan, donde se reproducen, ha desaparecido. Hay también afectación en cuanto a la contaminación, por ejemplo, de cursos de agua, y por supuesto también afectación en cuanto a la contaminación del aire. Hubo un estudio de la UNR de hace pocas semanas que explicaba que el aire en Rosario, en el pico de las quemas a mediados de junio, llegó a estar hasta 5 veces más contaminado de lo que es tolerado o de lo que debería ser permitido. Es muy, muy alarmantes. ¿Se puede revertir? Bueno, lo tendrán que tal vez evaluar mejor los científicos, ingenieros agrónomos, biólogos, ecólogos que puedan trabajar en el territorio. Da la sensación que es tanta la intensidad y hay tal cantidad de focos de incendio este año, de vuelta en un contexto además de sequía y bajante extrema, que algunas pérdidas pueden ser difíciles de remontar, que el propio sistema le va a costar ser resiliente como habitualmente el río, por suerte, suele ser. Otra pregunta por parte de Alicia y de Betsabé también es ¿cuáles son las políticas públicas sobre los humedales? Bueno, y la atamos con la otra pregunta más de Sofía con respecto a la ley de humedales. La ley de humedales es un pendiente que tienen las gestiones
gubernamentales de Argentina, de diferentes colores políticos, años, no avanzó bajo el gobierno de Cristina Fernández en su momento, no avanzó, fue una de las primeras promesas que hizo Macri también a las pocas semanas de asumir, tampoco se avanzó con el gobierno de Macri, habrá que esperar un poco más a ver si Alberto Fernández puede avanzar o no. Lo cierto es que la ley de humedales se presentó varias veces ante el Congreso de la Nación, logró avanzar en una cámara o en otra, pero nunca logró conseguir quórum como para poder ser aprobada, y una ley de presupuestos mínimos de humedales serviría, como en su momento pasó con la ley de bosques, para establecer al menos criterios comunes de acción entre las provincias y garantizar o intentar garantizar, porque en la ley de bosques tampoco se cumple después el financiamiento de la ley, pero bueno, siempre es mejor que exista, por supuesto, una legislación de rango nacional a que no existen. Creo que con esto completamos un poco las preguntas. La última pregunta de Virginia tenía que ver con esto, qué normativas se cumplen. Bueno, hay normativas, hay denuncias, el humedal está declarado parque nacional en algunos sectores, humedal internacional o sitio Ramsar en otro, hay reservas de usos múltiples, hay una cantidad de figuras legales, judiciales, que en los papeles deberían servir para proteger o sirven para proteger los territorios, pero luego lamentablemente quedan bastante distanciados de lo que se constata en el territorio, que es un poco las problemáticas sobre las cuales estuvimos conversando este ratito, ¿no? Quemas, modos productivos abusivos, la ruta como una intervención, una agresión muy fuerte al sistema, la exportación de los usos y costumbres de la ciudad a un territorio que es frágil y que no lo soporta y no tendría por qué soportarlos. Bueno, espero haber podido contestar algunas de estas preguntas y muchas gracias de vuelta por haberse tomado el tiempo.